amigas, amigos de Villa Ahumada, Chihuahua, me da mucho gusto estar de nuevo en este municipio, estar una vez más en Chihuahua, en este histórico estado de la República. Ya sabemos lo que ha aportado Chihuahua al desarrollo económico, social y sobre todo en la lucha por la justicia, la libertad y la democracia. No debemos olvidar que en Chihuahua, en esta frontera, se refugió por 2 años el presidente Benito Juárez, cuando la invasión francesa, él no se rindió, decidió iniciar una marcha hacia el norte y mantuvo en alto la dignidad de nuestro pueblo. Llegó a Chihuahua, estuvo en la capital del estado y también en Ciudad Juárez, que antes se llamaba Paso del Norte. Ahí estableció la sede del gobierno de la República. Ahí despachaba con sus ministros. Lo mismo sucedió cuando la Revolución Mexicana, la batalla decisiva para terminar con la dictadura porfirista, se llevó a cabo en Ciudad Juárez. Ahí Orozco, Villa apoyaron a Francisco I. Madero y se derrotó en esa batalla al ejército porfirista. A partir de ese triunfo, de esa victoria, se firmaron ya los acuerdos para que iniciara una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Se pactó la renuncia de Porfirio Díaz, quien tuvo que abandonar el país meses después. Se pactó que se iba a constituir un gobierno interino para convocar a elecciones. Todo esto en Ciudad Juárez. Por eso venir a Chihuahua es recrear nuestra historia y nutrirnos de esas lecciones, de esos ejemplos excepcionales, extraordinarios. No tenemos los mexicanos que ir a buscar al extranjero experiencias de cómo luchar por la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía. Nos han dejado un legado, una herencia extraordinaria, enorme. Los padres de nuestra patria, Hidalgo, Morelos, el gran presidente, el mejor que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez, Francisco I. Madero, el presidente más demócrata de México en toda la historia,
y dirigentes sociales excepcionales, extraordinarios, como los hermanos Flores Magón, como Francisco Villa, como Emiliano Zapata, como el general Felipe Ángeles, como el general Francisco J. Mújica, como el general Lázaro Cárdenas del Río y muchos más que nos han dejado lecciones en todos los campos, en todas las materias. Por eso tenemos que seguir adelante en nuestro propósito de transformar al país, no olvidar de dónde venimos, para siempre saber hacia dónde vamos. No olvidar que después del movimiento de independencia se llevó a cabo el movimiento de reforma y luego la revolución de 1910, 3 transformaciones. Y ahora estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país, recogiendo todas esas enseñanzas y buscando enfrentar los grandes y graves problemas de la actualidad. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, lo resumió muy bien. Son 3 grandes y graves problemas nacionales. El primero, que es el más dañino, que es la peste, es la corrupción. Tenemos que acabar con la corrupción, desterrar la corrupción en el país, porque es lo que más ha afectado a México. Nada ha dañado más a nuestro país que la deshonestidad de los gobernantes y la ambición de una minoría rapaz que se ha llegado a sentir dueña de México. Segundo problema, derivado del primero, es la desigualdad, porque la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social de nuestro país. Y la corrupción y la desigualdad nos han llevado a la violencia, porque ni modo que lo que se enfrenta de inseguridad y de violencia haya surgido de la nada, o solo porque los seres humanos, los mexicanos, somos malos por naturaleza. No olvidar que somos producto de nuestras circunstancias. Si llegamos a estos niveles de inseguridad y de violencia, fue porque imperaba la corrupción y porque se abandonó al pueblo, se le dio la espalda a los mexicanos y los gobernantes se dedicaron a hacer negocios, a robar. Por eso se abandonó a los jóvenes, se abandonó a la gente. Es cosa de pensar solo en el heroísmo de nuestros paisanos migrantes, que al no encontrar oportunidades en su país, tomaron la decisión de irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Imagínense
si en el periodo neoliberal de mayor crisis económica y mayor crisis de bienestar social, cuando estaba en su apogeo la robadera, cuando se estaban entregando los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares, nacionales y extranjeros, si la gente no hubiese tomado esa decisión de salir a buscarse la vida, a trabajar honradamente del otro lado de la frontera, pues hubiese habido un estallido social en nuestro país. Si de por sí hay una situación de crisis económica, de crisis de bienestar, si ellos no hubiesen salido, estamos hablando de millones que salieron a buscarse la vida a Estados Unidos, pues hubiese complicado mucho la situación en nuestro país, porque no había crecimiento formal en la economía, no había oportunidades. Muchos pueblos de Chihuahua y del país, muchos municipios, en los últimos 30 años, en vez de tener más población, tienen menos. Quedaron vacíos porque la gente se mudó a las grandes ciudades, a la frontera o a Estados Unidos. Y ahora nuestros paisanos que salieron en esas circunstancias, como si fuese poco lo que sufrieron, ahora están enviando a sus familiares apoyos, recursos, dinero, y nos están ayudando. Son héroes vivientes. El año pasado mandaron 40,600 millones de dólares. Y siguen aumentando las remesas. Y este año van a llegar, de acuerdo a nuestros pronósticos, a nuestra estimación, a cerca de 48,000 millones de dólares. Esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. Y eso llega abajo, a 10 millones de familias. Si hacemos la cuenta, esos 40,600 millones de dólares del año pasado, a 10 millones de familias, son como 7,500 pesos mensuales por familia. Ahora tenemos que cambiar ya esta situación de injusticias. El mexicano tiene que tener oportunidades de progreso, tiene que tener oportunidades de trabajo en donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Y por eso es esta transformación. Y estamos enfrentando esos males, lo que más daña, lo que más atormenta a nuestra nación. Estamos combatiendo sin reservas la corrupción, cero corrupción, dando el ejemplo, porque la corrupción no se da
de abajo hacia arriba. La corrupción se da de arriba hacia abajo. Y así hay que enfrentarla. Hay que barrer de arriba para abajo, como se limpian las escaleras.